¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, Francisco Guerrero, que es investigador de la Universidad Anáhuac y fue consejero electoral del IFE, todavía Existía el IFE. del 2008 al 2013, pero sobre todo es un gran amigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Rodrigo, como siempre un gusto estar en estos espacios y un gusto particular estar contigo. Muchas gracias. Pues estamos ya a unos días de la jornada electoral. Y ciertamente el contexto que se ha visto, al que se ha visto sometido esta elección es, por decirlo menos, muy original. Hay diversos elementos. Quizás podríamos empezar por el más original de todos, o al que nunca se había sometido la autoridad electoral, que es estos llamados a no votar o directamente atentar contra la realización de las elecciones. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, ya el instituto ha enfrentado en otras épocas circunstancias difíciles, a ti mismo te tocó vivirlas durante el proceso en que fuiste consejero. Sin embargo, tienes razón, es muy singular que haya espacios geográficos del país, y me refiero particularmente al estado de Guerrero, en una zona que está en Tixla, que está en la zona de Cocula, que está en Chilpancingo, que tiene un rebote durísimo después de la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estamos hablando del llamado que ha hecho la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y obviamente en Michoacán, en algunas partes donde ha habido asesinatos y muertes de candidatos, que eso es algo creo que es muy grave. Todo ese contexto sí te genera la pretensión de algunos grupos sociales y de organizaciones, no de que la gente anule su voto, de que no haya votaciones, es decir, de que ni siquiera se instalen las casillas. Creo que ese es un contexto inédito. Yo escribí hace algún tiempo que es muy duro para el órgano electoral y para el propio tribunal enfrentar esta situación, porque para que el INE y el tribunal hagan su trabajo, ellos requieren de un contexto y de condiciones que le debe garantizar el Estado mexicano. Y cuando hablo al Estado mexicano me refiero a las autoridades municipales, estatales, por supuesto el gobierno federal a través de la Marina, del Ejército. Esto siempre ha sucedido. Ahora el interrogante es qué va a suceder si el día de la jornada electoral, por ejemplo, hay barricadas, hay intención de que no se pueda llegar a los caminos para la gente. Y a mí lo que me preocupa de esta circunstancia, Rodrigo, es el mensaje que mandamos a los electores. Imagínate, por ejemplo, para un ciudadano de Chilapa que quiere participar en el proceso electoral y que unas semanas antes del proceso es asesinado, en este caso el candidato del PRI, o lo que sucedió con un candidato de Morena en el caso del estado de Michoacán, o lo que sucede, digamos, por goteo en varias entidades. Creo que esta violencia que se ha venido dando paulatinamente no es generalizada, no es en todo el país. Ya hemos tenido experiencias, sobre todo en estados que tenían vínculos con el narcotráfico, pienso en el norte, pienso en Tamaulipas, en Chihuahua, y a pesar de eso, tu generación de consejeros, mi generación de consejeros, lograron que se instalaran virtualmente el 100% de las casillas. Yo esperaría que a pesar de estos augurios, que son augurios muy negros, al final del día triunfe la decisión mayoritaria de la gente. Cierro con un dato. En una de las últimas encuestas que se hizo en Guerrero, a pesar de todos los conflictos, casi el 90% de la población está a favor de que haya elecciones. Yo esperaría que esta voluntad mayoritaria permee entre los ciudadanos y esto permita que en estos lugares, en estos focos rojos, se pueda llevar a cabo la elección. No, por supuesto. A ver, si a las cifras vamos, en efecto, los avances que reporta el INE en materia de capacitación de funcionarios de casilla, pues sí nos dan idea de que está haciendo el trabajo como siempre lo ha hecho, es decir, que ha desplegado todo lo que tiene que desplegar para estar al 100% el día de la jornada electoral. Pero tocas un punto que es importante, y si no se instalan, aquí, ¿cómo habría que repartir las culpas? Porque cargarle todo el asunto a la autoridad electoral me parece que es un exceso y además es sin duda injusto respecto de si revisamos las cifras que actualmente tienen. Y habría que empezar a ver, ¿esto es municipal, estatal o federal? ¿O de los tres? Mira, yo creo que al final del día ni el instituto ni el tribunal pueden trabajar solos. Tienen que trabajar de la mano de las autoridades, porque no le corresponde al INE ni procurar justicia, ni patrullar las calles, ni hacer el consenso social. ¿Qué han hecho los colegas del Instituto Nacional Electoral, particularmente la Comisión de OPLES? Pues ha venido trabajando de la mejor manera posible con los gobiernos estatales, me refiero particularmente Oaxaca y Guerrero, a efecto de que se pacifiquen los ánimos. Yo te podría decir que si no se instalan las elecciones, las casillas, porque la gente no lo permite y la autoridad prefiere
no llevar los temas, obviamente no sería lo deseable, Claro. a un enfrentamiento, a un acto violento, pues el INE habrá cumplido con todas las facetas de capacitación, de distribución de materiales. Lo único que no puede hacer el instituto es obligar la instalación de las casillas. Creo que quizá también esto forma parte del ruido político y quisiera pensar que es más parte de una estrategia de amenaza y de negociación política de estos grupos que el deseo genuino de que no se instalen. Y te pongo un ejemplo que para mí fue muy ilustrativo. En Acapulco hubo un momento en que el Movimiento Popular Guerrerense quiso impedir que se entregaran tarjetas para votar, tarjetas credenciales para votar a los ciudadanos. ¿Y tú recuerdas el episodio? Le dio vuelta al país. La gente le dijo no. Nosotros queremos que nos entreguen nuestra credencial, Sí, claro. porque nuestra credencial es central para identificarnos. Así es. Es un mecanismo que nosotros utilizamos todos los días. Y si tú quieres protestar, estamos contigo en las causas de la protesta, pero lo que no estamos contigo es que impidas que se lleven a cabo estas actividades. Yo quisiera pensar que, siendo siempre optimista, que al final del día esto va a suceder y si se reparten culpas será en muchos casos, sobre todo a nivel estatal, por los malos gobiernos, por la incapacidad para conducir esta crisis social y por esta falta, yo creo que ha habido de diálogo y de justicia en muchos elementos, que ahí están como un elemento que no le corresponde a la autoridad, pero que la autoridad tampoco puede obviar. Creo que ha hecho bien el INE en poner esto de cara a la sociedad, no se ha ocultado la información, es un tema de análisis que ya tenemos y solo queda hacer buenos votos para que las autoridades correspondientes generen las condiciones de seguridad. No podemos poner en riesgo la vida ni de los votantes. No, por supuesto. Ya se ha puesto en riesgo la vida de algunos candidatos y por supuesto también de los funcionarios de casilla, que son ciudadanos como tú y como yo, que dedican un día de su vida, el día de la jornada, pero antes se capacitaron y que lo único que quieren es que haya condiciones para que se lleve a cabo este proceso electoral. A ver, hay otros asuntos, digamos, novedosos de contexto, la propia reforma y demás, pero antes de entrar a ver puntos concretos de la reforma, está el asunto de los actores, los jugadores, que tampoco parecen estar ayudando mucho a la participación. Ciertamente el modelo en el que despliegan sus propuestas tampoco ha resultado el más atractivo. Quizás una de las cosas que llamen la atención al final del día es que si comparemos las encuestas de inicio con el orden de llegada del día de la jornada electoral, prácticamente no va a haber variación, es decir, las campañas no están teniendo un efecto en el cambio de preferencias del electorado, aparentemente. ¿Cuál es tu punto de vista de los jugadores ahora sí? Mira, yo creo que traemos una vieja inercia, no es una inercia de ahora, es vieja, y a ti te tocó vivirlo en el 2006, de esta incapacidad casi congénita de los jugadores de aceptar el resultado. Es decir, hay esta pretensión permanente de poner en la presión en el árbitro y en el juez sobre lo que sucede en el proceso y no se toma cuenta de los errores, de los malos gobiernos, de la mala gestión que se toma. Esto que yo he denominado en mis textos en el Excelsior como una suerte de deslealtad democrática, claro, tiene un peso muy fuerte, carga muy duramente el juego. ¿Por qué? Porque gran parte de la atención se centra en el árbitro, en lugar de centrarse en los movimientos de los jugadores. Y las pocas jugadas que vemos, yo lo describiría de esta manera. Hemos visto muchas campañas negras, una campaña de contraste, casi el primer mes del proceso electoral fue virtualmente puro contraste. Veo pálidamente que va mejorando un poco el tema de las propuestas, veo un poco más de propuestas, demasiado vagas, sí, porque pues todo el mundo quiere seguridad, justicia, empleo, digo, creo que eso está sobrediagnosticado. Sin embargo, por lo menos voy viendo un poco más de propuesta, pero hay un problema de fondo. Y el problema de fondo, Rodrigo, es el modelo de comunicación política que se obsesionó, se concentró tanto en que sea equitativo la distribución de los spots, que generó un mecanismo donde, hasta donde sabemos ahora, tendremos 33 millones de spots durante estos virtualmente 3 meses, entre campaña y las campañas. La gente está saturada. Y te doy un dato que sacó Ulises Beltrán en una de sus encuestas. Entre la gente que le gusta muy poco o no le gustan nada los spots, suma casi el 70%. Sí, claro. Entonces, ¿qué hace la gente cuando sale un spot? Le cambia. O le cambia o dice, oye, es que me repites en una misma tanda 3 o 4 veces lo mismo. Sí. Y honestamente lo que me dices me da muy poco para yo resolver mi problema. Piensa en un joven que no tiene empleo, piensa en un joven que no tiene oportunidades escolares, piensa en un joven que no tiene
manera de recrearse, de tener recreación deportiva, diversión. Este 1.200.000 jóvenes que acaba de darse el dato, un estudio del Instituto Belisario Domínguez, 1.200.000 jóvenes que se incorporan, pues realmente tienen muy pocas razones para salir a votar. Y yo te diría que todo esto puede vertirse en una participación, yo esperaría que por lo menos fuera del 40% como ha sido histórico, esperaría que los procesos locales lo jalen a 45, quizás 50, eso ya sería algo positivo, pero en el fondo lo que yo veo es un modelo de comunicación política agotado, se enfermó de espotitis, y la única manera de curarlo desde mi punto de vista es diseñar un modelo distinto, donde tengamos más debates en horarios estelares, que es algo que no he dicho yo, lo han mencionado muchos especialistas. Bueno, ¿Por qué? Porque al final del día creo que hay mucho ruido y las nueces hay que buscarlas así con mucha dificultad para encontrarlas. Bien, entonces el asunto de los spots no solo es un fracaso por rating, porque la gente en cuanto empiezan los spots le cambia, sino han resultado también un fracaso como un medio para divulgar un mensaje. Me parece que esos dos asuntos debieran ser atendidos en un eventual replanteamiento de las reglas, que por lo demás parece inminente. Es la primera reforma que todavía no pasa la prueba del ácido de las urnas y todo el mundo ya está tratando de agendar los asuntos que vienen. A ver, entre los asuntos que sin duda habrá que revisitar, además de este replanteamiento del modelo de comunicación política, es esta novedad de los candidatos independientes. A ver, ¿cuál es tu valoración de la introducción de esta figura? Bueno, lo que pasa es que creo que se hizo tan atropellada la incorporación de los independientes y quizá no se esperó que algunos de ellos pudieran ser competitivos, que pareciera que la reforma va a contrapelo del modelo histórico de fiscalización. Como tú sabes, Rodrigo, tenemos un modelo mayoritariamente de recursos públicos, así decidimos como país, que en este país los electores, los ciudadanos, a través de nuestros impuestos sostenemos la lucha política y tiene una razón. La razón de ser de este modelo es que el dinero del narco, de los grupos de interés, de los grupos inconfesables, no entren al proceso electoral. Cuando el candidato independiente no tiene esta misma proporción de recursos públicos, porque no tiene la estructura de un partido, y tiene que recurrir a los recursos privados, viene esta confusión que se ha generado en torno a cuál debe ser la proporción. Y de antemano te diría que en el caso de los independientes, pero en otros casos, el hecho de que exista como causal de nulidad, que en una elección cerrada por el 5%, se pueda echar abajo esta elección porque hay recursos públicos o porque hay recursos de procedencia desconocida, ilícita, en las campañas, se genera un caldo de cultivo que es, desde mi punto de vista, casi una llamada a las impugnaciones, y vamos a ver seguramente en todos los procesos donde la distancia sea menor a 5%, que las causales de nulidad se van a activar. En el caso de los independientes, creo que todavía estamos a tiempo, Rodrigo, ya que esta elección ha tenido, en el caso de Nuevo León, un independiente que aparentemente va caminando bien en las encuestas, por lo menos es competitivo, pero no podemos llevar con un modelo indefinido a la elección presidencial. No. ¿Por qué? Porque es muy probable que empieces a ver cada vez más candidatos competitivos independientes en los estados, que por cierto, Rodrigo, habría que decir, esto de candidato independiente que casi se ha traslucido como candidatos buenos, positivos y libres, no necesariamente significa eso, porque también hay candidatos independientes que pueden estar fondeados por intereses inconfesables. Una cosa no significa necesariamente la otra. Lo que sí es un hecho es que se requiere un modelo que funcionó, creo que razonablemente con sus chipotes para los partidos, pero que para los candidatos independientes pues van a quedar muchas dudas después del proceso electoral. ¿De dónde sacaron sus recursos? ¿Quién se los dio? ¿Para qué se los dio? ¿Por qué? Porque el modelo está diseñado exclusivamente para partidos. La verdad es que tenemos un modelo, si se vale la expresión, partidocrático, y ahora la incorporación de actores independientes va a requerir un proceso de aclimatación, de tropicalización, que no hemos vivido en el pasado. Estamos en esta parte y yo te diría que ahí el tribunal va a tener que quizás suplantar muchas deficiencias del proceso legislativo, porque el INE y los OPLES, como buenamente han podido, pues han venido haciendo una serie de interpretaciones en torno a spots, en torno a la fiscalización y el gasto, pero queda claro
que puede haber criterios opuestos en el mismo consejo entre un consejero y otro. Y no digo que sea un tema de mala fe, creo que al final es que es interpretable y ahí sí va a ser muy, muy relevante que se vayan generando estos precedentes y que el respeto a estos precedentes pueda garantizar que el ciudadano sepa que ese candidato independiente no recibió dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada, de grupos de interés, de medios de comunicación. Eso puede suceder. Entonces, creo que es un tema a revisar, urgente, porque ya estamos, después de la elección intermedia, tú sabes muy bien que el apetito de la sucesión se despierta y estaremos enfrentando, ya en octubre del 2017, empieza el año electoral para la elección presidencial, nos queda todavía el año próximo para hacer esta reforma con la nueva legislatura, pero de que se tiene que precisar con mayor claridad, creo que es innegable. Sí, digamos que la figura de candidato independiente hay que empezarla a tomar en serio, en términos de qué pasaría si un independiente gana. Porque si es nada más una figura testimonial, una válvula de escape, una manera de decir no al mundo de los partidos, pero sin posibilidades reales de triunfo, pues puede que el modelo actual funcione. El problema, como tú bien apuntabas, es qué pasa si un independiente triunfa, de qué fiscalización estamos hablando, qué claridad vamos a tener. En fin, sin duda, ese es otro de los temas que habrá que revisar. Y quizás el otro asunto en esta legislación imperfecta que se suple con reglamentos, con acuerdos, no con leyes, es esta casi garantía de aumento de la litigiosidad, esta invitación a que las cosas se resuelvan en la sala superior, esta debilidad en el arbitraje político que tradicionalmente hacía el IFE o ahora INE, ¿no? Porque todo sube, todo tiende hasta la más mínima asunto, ¿no? Nada es definitivo en la mesa de Tlalpan. ¿Vamos en la ruta correcta? Mira, yo creo que la intención originaria de la reforma es que toda la conflictividad política del arbitraje saliera de la mesa del Consejo General, pero ¿qué sucedió para efectos prácticos? Los actores utilizan las quejas como táctica, tú lo sabes, es parte de su estrategia de campaña. Las medidas cautelares han seguido siendo un motivo de litigiosidad. ¿Por qué? Porque la medida cautelar, al no estar radicada en el tribunal, hace que el instituto tenga que estar metido en un modelo híbrido donde él hace la investigación, la sala especializada y después la sala superior son quienes conocen. Por fortuna te diría una cosa que sí me parece positiva. Los procesos de instrucción en términos generales han sido adecuados. Sí. No podemos decir que la parte contenciosa del instituto no ha hecho su trabajo y eso creo que es algo positivo. Ahora, si esto pensamos que iba a reducir la litigiosidad y el conflicto, por supuesto que no, al contrario. Lo que ha hecho es que, y yo lo aprovecho el momento para decirlo, yo veo venir un conflicto postelectoral más intenso que el que hemos visto en el pasado por una razón. Las dos causales de nulidad a las que yo hacía referencia, la que tiene que ver con dinero y la que tiene que ver con medios de comunicación, son una invitación fabulosa para que los candidatos y las candidatas participen. Te pongo ejemplos. Tú imagínate un estado de la República que desde ahora ya sabemos está virtualmente empatado en las encuestas. Pues el candidato triunfador o la candidata o el candidato derrotado tienen un incentivo brutal para tratar de atacar el resultado y poner la presión y el calor político particularmente en el tribunal. ¿Por qué? Porque esos procesos de impugnación también serán mixtos de alguna manera. En materia de fiscalización, el INE tendrá a través de su unidad que presentar una serie de resoluciones. Tú sabes que el rebase de topes se ha hecho todavía más intenso porque el rebase de topes puede ser causal de nulidad. Pero al final del día todo termina en la cancha del Tribunal Electoral. Y el tribunal tendrá una sobrecarga muy fuerte, tendrá una presión, diría yo, bastante dura a efecto de poder resolver esto. ¿Qué me da confianza en ese sentido? Que ya existen precedentes en la materia. Creo que tenemos un tribunal sólido en términos generales, que toma decisiones adecuadas. Por supuesto, muchas de estas decisiones tienen un nivel de contienda en la arena pública pues muy intenso. Lo hemos visto en cosas que aparentemente son sencillas, como darle el registro a un candidato, pasando por muchos otros temas, claro. Pues es parte de la lucha política. A mí la parte que me preocupa es que estamos muy preocupados en la parte organizativa, en la parte jurisdiccional de la elección, con una campaña hueca de propuestas. Entonces, no hay propuestas y hay mucho pleito por el cargo. Exacto. ¿Y las propuestas?
Porque digamos que yo coincido contigo en que este modelo híbrido, sobre el que había dudas, o yo confieso mis propias dudas cuando se publicó la reforma, la verdad es que ha funcionado bien la cooperación institucional entre el tribunal y la nueva sala especializada, digo, entre el INE y la nueva sala especializada. Ese no parece ser el problema. Sí, como que ha habido una buena cooperación. El problema sigue siendo que las quejas forman parte de la estrategia electoral, no los mensajes. Y con un dato que, insisto, a mí me preocupa, las quejas no están teniendo ningún efecto en términos del electorado y de las preferencias. Es decir, no hay un solo partido que sea el más multado, no hay un solo partido que sea el más denunciado, no hay un solo partido que sea el más denunciante, etcétera, etcétera. Se generalizó la práctica y no parece tener ningún efecto. Yo creo que ahí hay una parte mucho más complicada de la reforma que viene, que es cómo les hacemos para cambiar la actitud de los actores, pero bueno, no entremos ahorita. Pides imposibles. Por el momento eso es algo antropológico. A ver, pero sí hay dos asuntos que creo que es importante ir señalando de los contenidos, digamos, del postelectoral. Es Fisca y es la parte del modelo de comunicación. En la parte de Fisca, ¿tú no crees que que hay como acciones preventivas de la propia autoridad administrativa que puedan ir diciendo, a ver, aquí sí no hubo rebase de topes, porque aquí están todos los informes presentados desde precampaña, etcétera, etcétera? En cambio, aquí sí ya se está prefigurando alguna campaña o algún candidato que puede estar cerca de eso. ¿Tú no crees que haya algún colchón o crees que la impugnación va a ser generalizada? No hay manera de contenerlo. Te diría que el trabajo técnico de la unidad de fiscalización se va a realizar como se ha realizado históricamente con una calidad razonable. El problema está en que ahora, primero, esta unidad ya no tiene autonomía técnica. Quien decide muchas cosas del trabajo de fiscalización es la comisión de consejeros. Ahora es la comisión. Y esto es el viejo modelo, para ti te tocó vivirlo. A mí me tocó ese, Veníamos saliendo de ese, en mi gestión se dio uno diferente y ahora estamos regresando al que originalmente ustedes tuvieron. Que los consejeros estén per se pendientes de la fiscalización no es negativo porque tienen que ejercer una labor de supervisión. El problema va a ser en el momento que se presenten estos resultados, primero, si no se politiza el resultado, segundo, si se descartan o se descalifican, porque de antemano ve la prensa. Todas las elecciones que están siendo cerradas, ya, los dos candidatos están acusando, un candidato está acusando al otro de que ya rebasó el tope. Sí. Y salen las cifras. Y yo escucho cifras en todos los sentidos y de todos los partidos, en espectaculares, en gasto, y empiezo a escuchar con preocupación también el tema de la cobertura de medios, que ese es otro tema, que ese todavía es más explosivo y más difícil porque viene precedido de valoraciones personales. Creo que el instituto tendrá que probar este modelo, que es un modelo online. Recuerda que se supone que se está haciendo la contabilidad en tiempo real. Los partidos tienen la obligación de ir brindando esta información al Instituto Nacional Electoral, pero de nada sirve la fiscalización más perfecta si al final del día los jugadores desconocen el resultado y dicen, ese fue un trabajo que no funcionó, que es un poco la historia de 2012 y lo que sucedió con el PRD, que descalificó completamente el proceso de fiscalización. Por cierto, proceso de fiscalización que todavía está en su última etapa de revisión en la parte jurisdiccional. Entonces, lo que yo te diría es que ningún trabajo técnico va a sustituir la falta de voluntad política para aceptar los resultados. Y si el desideratum de los partidos que pierdan es desconocer el resultado por razones estrictamente políticas, obviamente pones a la autoridad en una condición muy compleja y seguimos en este proceso de golpeo permanente donde los reflectores están puestos en las autoridades. Ahora, con una cosa adicional, Paco, no parece que el INE vaya a tener demasiado problema con la elección de diputados federales. Los conflictos de arbitraje van a ser con las elecciones locales de gobernador. Por supuesto. Digamos que incluso el instituto ha anunciado que sacará una encuesta de salida donde habrá ahí algunas tendencias a nivel nacional. Creo que la disputa a nivel nacional ha sido, digamos, tú lo decías muy bien, si checas las encuestas del principio al final, más o menos, por lo menos los primeros 5 lugares no van variando.
Queda un poco de ver qué pasa en la tabla del descenso, a ver si algunos se van o no se van, Sí, claro. pero esa parte creo que no es tanto la parte compleja. No. La parte compleja es que sin tener el Instituto Federal Electoral responsabilidad en los estados, se le dio. Sí. Se crearon los soples y ahora los soples, como es natural, te pongo un ejemplo, ve la crisis política que se ha generado en Sonora. Sí. ¿Por qué? Porque en Sonora hay... Los dos quieren que, O se sea, atraiga por distintas Los razones. dos quieren que se atraiga por distintas razones y los partidos políticos acusan tanto a los consejeros nacionales como a los consejeros locales de circunstancias que desde mi perspectiva están en el marco de la contienda política. Entonces, creo que este modelo sí se va a tener que revisar con mucho cuidado, porque yo lo digo como una convicción, lo escribí durante el proceso de elaboración de la reforma. Para mí las causales de nulidad son una manzana envenenada puesta en la mesa del proceso electoral, porque para que haya causales de nulidad genuinas se requiere de jugadores que digan, a ver, árbitro, ¿en serio? Vamos a ver la repetición y queremos ver qué sucedió. Pero aquí de antemano se le dice al árbitro, tú no estás cumpliendo con tu trabajo, no estás siendo parcial y la fiscalización es una falacia porque al final del día ya sabemos que nuestro rival rebasó. Es decir, ya hay veredictos previos al proceso de fiscalización. Y esto va a hacer que el nivel de litigiosidad sea enorme. Yo lo previne hace más de un año. A mí no me sorprendería que si en Sonora, en Querétaro, en San Luis, en muchos lugares donde la elección está siendo cerrada, veamos las marchas y los mítines en el Instituto Nacional Electoral y después esa trascendencia, ese paso de queja electoral venga también al tribunal. ¿Por qué? Porque ya la contienda desde el punto de vista judicial no está en los estados. No. Quienes toman las grandes decisiones están en Viaducto Tlalpan y en Carlota Armero. Y obviamente a todos los que somos parte de esta comunidad electoral nos preocupa y nos ocupa que tanto el INE como el tribunal tengan el suficiente apoyo técnico, logístico y político para que sean la última palabra. De eso se trata, tener árbitros confiables, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Francisco, por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos en este espacio de A Votar. Y como sabes, aquí se depositan los votos. Los votos aquí no son secretos, son votos públicos. Aquí no hay secrecía. Aquí no hay secrecía. Entonces, por favor, si nos puedes compartir. Sí, lo escribí antes. Sí. Me dijiste que no había ningún problema. Pues mi frase es muy sencilla y es un buen deseo. Yo voto por elecciones justas, por elecciones libres y por elecciones limpias. Pues muchas gracias. Ese es mi deseo y ojalá así sea. Aquí lo depositamos. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y nos vemos en la próxima emisión de A Votar.